Universidad Nacional del Chaco Austral, carrera de Medicina. Cátedra, Concepción y Formación del Ser Humano, alumna Benítez Florencia Ariana. El tema que voy a desarrollar es la formación y la embriología del ojo y del oído. El oído, en el adulto, es la unidad anatómica relacionada con la audición y el equilibrio. Sin embargo, en el embrión se desarrolla a partir de tres partes diferentes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Oído interno. El órgano vestíbulo coclear se encarga de la audición y el equilibrio. El oído interno se forma aproximadamente hacia el día 22, por un engrosamiento ectodérmico a cada lado del hombroencéfalo. Este engrosamiento ectodérmico forma las placas ópticas, que se invaginan y pasan a formar las vesículas ópticas. Estas vesículas ópticas tienen un componente ventral y un componente dorsal, donde el componente ventral va a estar conformado por lo que es el sáculo y el conducto coclear, y el componente dorsal está compuesto por lo que es el utrículo, los conductos semicirculares y el conducto endolinfático. Hacia la sexta semana, el sáculo forma una evaginación tubular en su segmento inferior, al cual se lo denomina conducto coclear. Vamos a observar en la figura número 1. Este conducto coclear tiene forma de espiral hacia la octava semana y se va a conectar con el resto del sáculo por lo que es el conducto de Hense. Este conducto coclear está compuesto por células epiteliales que se diferencian en un borde interno, que va a ser denominada el limbo en espiral, y un borde externo que estará conformado por células pelosas o células sensitivas. Estas células sensitivas están cubiertas por la membrana tectoria y junto a ella forman lo que es el órgano de Corti. Por otro lado, el mesénquima que rodea al conducto coclear, como vemos en la figura número 2, forma un cartílago y hacia la 10ª semana se divide en dos rampas, una rampa timpánica y una rampa vestibular. En el dibujo lo vamos a observar con el nombre de canal vestibular y canal timpánico. También en la sexta semana, la parte dorsal o utricular de la vesícula óptica forma lo que son los conductos semicirculares, que son evaginaciones aplanadas de estos. Las partes centrales de estas evaginaciones, como observamos en el dibujo B, se unen y desaparecen, formando tres conductos. Estos conductos van a contener ramas no ampulares y ramas ampulares. Las ramas no ampulares no se dilatan, entonces no poseen una ampolla, y las ramas ampulares van a dilatarse en un extremo, por eso se denominan con ampolla. Estas ramas ampulares o con ampolla presentan lo que es una cresta ampular. En esta cresta ampular se encuentran las células sensitivas del equilibrio y la audición. Oído medio. El oído medio está formado por tres huesecillos que van a conectar la capa interna de la membrana timpánica con la membrana oval del oído interno. La cavidad timpánica se forma a partir del endodermo de la primera bolsa faríngea, cuando ésta se expande lateralmente y entra en contacto con la primera hendidura faríngea. La parte distal de esta forma lo que es el seno tubo timpánico, que más adelante va a formar lo que es la cavidad timpánica primitiva. Por otro lado, la parte proximal de la primera bolsa forma lo que es el conducto auditivo o trompa de Eustaquio. Los huesecillos, como ser el martillo y el yunque, derivan del endodermo del primer arco faríngeo, y el estribo va a derivar del segundo arco faríngeo. Estos huesecillos están inducidos en el mesénquima y no son visibles hasta el 8º mes, cuando solamente están conectados a la cavidad timpánica por un mesenterio que deriva del epitelio endodérmico. Más adelante, este mesenterio va a formar lo que son los ligamentos. Y por último, el oído externo está conformado por lo que es la oreja en sí, es decir, el pabellón auricular, el meato acústico externo y la capa externa de la membrana timpánica.
El conducto auditivo externo se forma por la porción dorsal de la primera hendidura faríngea. Las células epiteliales del fondo de esta hendidura forman lo que es el tapón meatal. Este tapón meatal, hacia el séptimo mes, desaparece y ayuda en la formación de lo que es el tímpano definitivo. Por otro lado, el pabellón auricular se forma por los primeros y segundos arcos faringios que rodean a la primera hendidura faríngea. Estos forman 6 montrículos auriculares que más adelante se van a pasar a fusionar y formar así el pabellón auricular. Por último, el tímpano, la membrana timpánica, está formada por 3 porciones. Una porción epitelial, que está compuesta por revestimiento epitelial ectodérmico del fondo del conducto auditivo. Un revestimiento epitelial endodérmico, perteneciente a la cavidad timpánica, y una capa intermedia del tejido conjuntivo. Y así concluyo con lo que es el desarrollo del oído. El ojo es el órgano encargado de la visión y está compuesto principalmente por lo que es el nervio óptico, la retina, la córnea, el iris, la pupila y el cristalino, así también como el cuerpo vítreo. El ojo también se empieza a desarrollar hacia el día 22, cuando un par de surcos laterales al prosencéfalo se desarrollan. Al cerrarse el tubo neural, estos surcos se imaginan formando lo que son las vesículas ópticas, que se conectan al ectodermo. Vamos a observar todo esto en el dibujo. Estas vesículas ópticas se van a imaginar formando lo que es la cúpula óptica. Vemos en la figura de lo que es la cúpula óptica. Esta cúpula óptica está compuesta por una capa interna y una capa externa. Intermedio a estas capas se encuentra lo que es el espacio interretiniano. Estas capas se unen y este paso interretiniano pasa a desaparecer. La imaginación no se limita únicamente a la parte central de la cúpula. Afecta también lo que es la parte ventral de esta, formando así lo que es la fisura coroide, o en el dibujo la vemos con el nombre de hendidura ocular. Esta fisura aproximadamente hacia la 7ª semana se fusiona, quedando únicamente en la boca de la cúpula esta evaginación, que luego va a ser la futura pupila. Al mismo tiempo que ocurre esto, las células ectodérmicas forman lo que es la placoda cristalina. Esta placoda cristalina se va a invaginar formando la vesícula del cristalino, que hacia la 5ª semana se va a depositar en la cúpula. Esta vesícula del cristalino contiene células en su pared posterior, que se van a alargar progresivamente hacia adelante, formando las fibras primarias del cristalino. Ya hacia la 7ª semana, estas fibras primarias alcanzan la pared anterior del cristalino, formando así el cristalino. Por otro lado, la retina está compuesta por una capa pigmentada y una capa neural. La capa pigmentada corresponde a la capa externa de la cúpula óptica y la capa neural corresponde a la capa interna de la misma. La capa neural está formada por 2 porciones. Posteriormente vamos a tener lo que es la porción óptica. Esta porción óptica va a estar compuesta por 4 capas. En el dibujo los vamos a observar claramente. Primero tenemos la capa de bastones y conos, que es la capa fotorreceptora, superficialmente. Luego tenemos la capa nuclear externa, seguida de la capa nuclear interna y por último la capa de células ganglionares. También vale resaltar la capa de fibras del nervio óptico que está inferior a todo esto. Por otro lado, anteriormente vamos a tener lo que es la porción ciega de la retina. Esta porción ciega de la retina está conformada por una porción irídea de la retina que más adelante va a formar lo que es el iris, y la porción ciliar de la retina que va a formar el cuerpo ciliar. Hacia el final de la 5ª semana, el primordio ocular se halla envuelto por mesénquima laxo, formando así una capa interna que va a formar lo que es la coroides y una capa externa que va a formar la esclerótida.
La cara anterior del primordio ocular está también envuelto por mesénquima, pero se lo diferencia de una manera diferente. Vamos a tener lo que es la cámara anterior. La cámara anterior se encuentra por delante del cristalino y del iris y se puede dividir en una membrana irido-pupilar que va a desaparecer y una membrana o sustancia propia de la córnea que se continúa con la esclerótica. La córnea va a tener 3 capas: una capa ectodérmica, un estroma o sustancia propia y una capa epitelial. Esto se debe a que la cámara anterior está revestida por células mesenquimatosas planas, generando así diversas capas para la córnea. Por otro lado, tenemos lo que es la cámara posterior. La cámara posterior se encuentra detrás del iris y delante del cristalino. Ambas cámaras van a estar comunicadas entre sí y por allí va a pasar lo que es el humor acuoso, que es un líquido que participa en la nutrición del ojo. Por último, tenemos la formación del cuerpo vítreo y el nervio óptico. El cuerpo vítreo se forma ya que, además de que el mesénquima se encuentre por fuera del primordio ocular, ingresa al mismo por medio de la fisura coroidea, formando así una red fibrosa entre el cristalino y la retina. Luego, los espacios que se encuentran en esta red se rellenan con un líquido acuoso que va a ser el cuerpo vítreo. El tallo óptico, por su parte, se forma cuando a la 7ª semana la fisura coroidea se cierra y forma un túnel en el interior del tallo. Por crecimiento de fibras nerviosas, la pared interna del tallo crece y se fusiona con la pared externa de la misma, como podemos observar en el dibujo, conformando así el nervio óptico. Este nervio óptico va a tener una parte central compuesta por lo que es la arteria central de la retina y una parte externa que va a estar compuesta por la coroides y la esclerótica. Y así concluimos con lo que es la formación del ojo y del oído. Muchas gracias.